Buenos días, profesor y compañeros. Nuestro equipo y yo nos ha tocado exponer el tema de medios alternativos de selección Assessment Center. Los integrantes de esta exposición son Campos Peña Nadia Karen, Cárcamo Fuster Ángela Milagros, Galvez González Jennifer Melody y Guayguas Aguilar Alexandra Brigitte. Para comenzar con esta exposición, vamos a ver un video introductorio de la empresa Heineken acerca del Assessment Center. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Bien fenomenal. Okay, Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. Russell, have a very nice weekend. Thank you. Sir, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross. Okay. Please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. Take this one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Muy buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Jennifer Galvez y estaré continuando con la presentación. Dado el alto interés que ha despertado durante los últimos años la evaluación de las competencias laborales, sobre todo en proceso de selección, se hace necesario abordar metodológicamente y de manera especial una de las herramientas que más ha dado que hablar en los últimos años. Y en este caso, pues viene a ser el Assessment Center. Pero antes de poder hablar justamente de este término, requerimos hacer pues justamente hincapié en la gestión por competencias.
Gestionar recursos humanos bajo el enfoque de competencias ha exigido a las organizaciones la necesidad de diseñar modelos de competencias laborales que les permitan tener una guía documentada de los comportamientos requeridos para que cada cargo sea altamente productivo. Es muy difícil encontrar a una persona que se ajuste exactamente a las necesidades, requerimientos o perfil de un puesto de trabajo y que tenga pues la experiencia, conocimientos, habilidades y actitudes que en cantidad y calidad dicho puesto requiere. Y es justamente de esta premisa de donde surge la necesidad de encontrar personas que se ajusten lo más cercano posible al nivel requerido por la organización. Este enfoque deja de percibir los cargos, transformarlos en unidades dinámicas que forman parte de los procesos importantes dirigidos a satisfacer expectativas y necesidades tanto de clientes internos como de clientes externos. Es por ello que podemos leer que es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que una persona demuestra poseer y que pone a disposición de una función productiva con altos niveles de eficiencia y eficacia en su desempeño. Si nos detenemos en este concepto, podemos darnos cuenta que el término demuestra poseer hace referencia a toda aquella conducta observable, que en la teoría de competencias laborales tiene toda una estructura que permite a los evaluadores de personal identificar qué competencia se va a observar y en qué nivel se debe presentar para que esta persona pueda ser considerada competente. En este sentido, una competencia laboral como tal debe ser demostrada, y en este aspecto puede ser percibida por la observación de la conducta, por la cual para poder observarla, analizarla y considerarla adecuada al nivel requerido, se hace necesario la aplicación de técnicas de evaluación de competencias, como es el caso del Assessment Center. El Assessment Center es una técnica de evaluación de competencias laborales que tiene como fundamento la observación y registro de las conductas generadas por una persona a través de la aplicación de una serie de pruebas de tipo situacional que ponen a los participantes en situaciones similares a las del puesto o rol a ocupar. El método se basa en la observación de la conducta de los candidatos. Conducta que es producto de una serie de situaciones especialmente diseñadas y aplicadas para identificar el nivel de competencia de cada uno de los participantes, a partir de situaciones y contextos similares a los que encontrarán en el quehacer diario del puesto de trabajo. Pretende más que todo poder predecir el desempeño de una persona en un puesto laboral. Consta de diferentes pruebas que pueden variar en función de las características del puesto y en consecuencia lo que se considere necesario evaluar. Pero para que un conjunto de pruebas sea considerado Assessment Center, siempre deberá existir un ejercicio de simulación del puesto lo más próximo a la realidad posible. Es por ello que también ciertos autores han podido definir de diferentes formas el Assessment Center. Tenemos, por ejemplo, a Moses en el año 1977, que indicaba que era un conjunto de pruebas que pretenden evaluar las competencias conductuales para enfrentar el mundo laboral. Grados en el 2004, método que aplica una serie de ejercicios con el fin de que cada candidato evaluado tenga la oportunidad de demostrar sus habilidades y competencias. Y Ales también en el año 2005 indicó que era una herramienta orientada a un grupo de personas que permite predecir justamente la conducta posible dentro de un puesto de trabajo. En resumidas cuentas, podemos indicar que el Assessment Center es un proceso lógico que utiliza las habilidades de observación, anotación, categorización o clasificación y evaluación de la conducta de los candidatos en determinado proceso. A manera de ejemplo, podemos señalar el hecho de que si necesitamos evaluar a una persona que está postulando para un puesto de jefe de selección de personal, nada mejor que poder intercambiar roles y crearle una situación basada en una simulación de entrevista, donde él sea el entrevistador. Si se requiere manejar personal, le creamos quizás una situación donde otra persona, que puede ser otro candidato, sea su subordinado y él haga el rol del jefe. Visto de esta manera, el Assessment Center se ubica como una de las técnicas más objetivas en lo que a evaluación de competencias laborales se refiere, ya que permite observar, registrar, calificar y evaluar las competencias demostradas por los participantes en dicho proceso.
Pero pues si hablamos de justamente del Assessment Center, no hablamos pues de un término que recién se ha ido viendo en los últimos años, sino que incluso ese término fue utilizado hace mucho, incluso podemos remontarnos a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Justamente las primeras manifestaciones de esa técnica fueron como consecuencia de un problema planteado por el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Haciéndose justamente pues las preguntas, ¿qué factores son los que hacen quizás a que los oficiales de igual graduación, de igual nivel de experiencia, que han recibido un proceso de instrucción técnica y práctica de manera muy similar, demuestran resultados completamente diferentes en cuanto quizás a motivación o enfoque? La situación pues no parece haber sido resuelta satisfactoriamente por los mandos militares, ya que justamente fueron los británicos, y más específicamente los responsables de su Consejo de Selección de la Oficina de Guerra, quienes a lo largo de la Segunda Guerra Mundial abordaron el problema con técnicas más cercanas a lo que hoy se considera como un assessment center. Durante este periodo, la investigación se centra más que todo en la identificación de las características diferenciales de los oficiales militares en su dimensión física y en sus habilidades de tipo técnico, descubriendo entonces que en otros factores como la capacidad de comunicación, integridad, liderazgo en grupos, justamente eran esenciales para el éxito en el campo de batalla y son diferentes entre uno u otro individuo. 15 años después se aplicó justamente por primera vez en American Telecom and Telegraph en 1956, siendo a partir de este momento cuando el uso de la metodología situacional fue tomando fuerza entre organizaciones a tal punto que entre 1969 y 1970, 13 de las grandes corporaciones con mayor reconocimiento empresarial ya utilizaban el Assessment Center. En 1970, Cohen, Moses y Byhan establecen 3 periodos de los Assessment Center. Es a partir de este periodo que se han llevado a cabo numerosos programas de evaluación. Dichas aplicaciones se llevaron a cabo en una amplia variedad de escenarios y con diversas innovaciones en tiempo y número de ejercicios de evaluación. Y de ahí pues se fueron extendiendo en forma de variaciones o adaptaciones. En 1978, el Comité Federal de Igualdad de Oportunidades de los Estados Unidos hace un reconocimiento público del Assessment Center en los procesos de selección y consagra este método como el más fiable en el reconocimiento de las capacidades personales para las tareas profesionales. Pero pues como cualquier método también cuenta con sus respectivas características, ¿no? Justamente cuenta con varias de ellas, les voy a hacer mención de las más principales. Es una herramienta de gestión orientada a la evaluación de las competencias laborales de los candidatos, tanto en procesos de selección de personal como en otros procesos de responsabilidad. Se basa en la observación, anotación, clasificación y evaluación de los comportamientos observables. Al aplicar justamente el Assessment Center para poder evaluar competencias, se pone en acción la demostración de la conducta de un candidato. Por lo tanto, debe tener justamente un umbral de diferenciador, por lo que debe ser aplicado grupalmente y no de manera individual. Se puede aplicar en grupos de hasta 3, 6 y hasta 12 participantes o más. En todo caso, se recomienda que si el número es mayor, se conformen 2 grupos o más si es necesario. Es una metodología flexible, tanto que se puede adaptar a todas las competencias de alguna organización. Requiere también varios actores para ser considerada como Assessment Center. En este caso requerimos pues de moderador, observadores y participantes. Puede aplicarse también a varias sesiones, de tal manera que se puede alternar con otras etapas del proceso de selección. Todos los participantes tienen la misma oportunidad de demostrar sus competencias. La evaluación se basa en hechos y comportamientos observables, no en supuestos. La técnica se puede combinar con otras herramientas como las evaluaciones psicotécnicas. Y por último, pues el Assessment Center puede ser definitivo dentro del proceso de selección o solo una parte del proceso. Ahora doy pase a mi compañera. Tipos de Assessment Center. Desde que se crearon los primeros Assessment Center, han aparecido varios tipos de ellos en el mundo empresarial. Además,
los desarrollados técnicos han influenciado el devenir de esta práctica. Uno de ellos es el Assessment Center clásico. Este se utiliza de 1 a 3 días para encontrar al candidato perfecto para un puesto, en general un puesto de gestión. Para ello se invita a un grupo reducido de solicitantes para que completen una serie de ejercicios y pruebas que les va a llevar varias horas. Algunos serán individuales y otros grupales. El Assessment Center individual. Se prescinde de las pruebas en grupo y se observa al candidato de forma aislada. Los motivos se encuentran sobre todo en la protección de los datos, porque no siempre conviene que los candidatos sepan de los demás. Si, por ejemplo, están aún trabajando en una empresa, con la entrevista individual también se evitan decisiones erróneas consultando la comparación con otros candidatos. El siguiente tipo es la auditoría de gestión. En la mayoría de los casos, los Assessment Centers se llevan a cabo con el fin de encontrar a una persona perfecta para una vacante específica. No obstante, a veces se encuentra ante un caso diferente. Un Assessment Center también puede utilizarse como herramienta de análisis de los equipos actuales de la empresa. Al realizar una auditoría de gestión, por ejemplo, se comprueba el rendimiento de los responsables y su potencial de desarrollo. Lo anterior suele conllevar cambios en la política del personal. Los empleados forman parte del valor de una empresa y para poder evaluar ese valor se puede llevar a cabo una auditoría de gestión. El siguiente es el Assessment Center de desarrollo. Este persigue encontrar puntos mejorables en potencia. En él participan los empleados de la empresa, al igual que en el resto de tipos de entrevistas de evaluación situacional. Se analizan mediante pruebas cuáles son las fortalezas y debilidades de los participantes. Al finalizar, se suele realizar una evaluación individual de cada participante, gracias a la cual es posible informar a cada empleado de los puntos que deberían mejorar para poder aumentar así el rendimiento y en general sus oportunidades laborales. A veces, el propio equipo directivo de la empresa decide poner a disposición de los empleados concretos programas formativos para que puedan mejorar los aspectos necesarios de una forma efectiva. Y el último es el Assessment Center online. Los participantes aquí no tienen que presentarse en unas instalaciones concretas a una hora concreta, sino que pueden realizar las pruebas desde casa cuando mejor les venga. Se les pide a los candidatos que resuelvan las tareas y las pruebas a partir de cuestionarios y ejercicios Android para poder recrear la situación de estrés de los Assessment Center clásicos. A menudo existen límites de tiempo en algunas partes de la prueba. Por ejemplo, es muy común que en cuanto un solicitante activa el proceso, el tiempo va a empezar a correr. Normalmente en este tipo de Assessment Center no hay tareas de grupo ni entrevistas personales, aunque puede realizarse a través de Internet mediante aplicaciones de videollamada en línea. Al tratarse de pruebas estandarizadas, es posible realizar las evaluaciones con ayuda de los ordenadores. La ventaja de un Assessment Center en línea es que ahorra mucho tiempo y también tanto a los candidatos como a la empresa. La desventaja, por su parte, es que no es posible ver al candidato en persona, por lo que el resultado es más superficial si se compara con el proceso clásico. Además, el candidato tiene que tener acceso a un equipo que disponga de los requisitos técnicos necesarios durante toda la prueba. Los objetivos del Assessment Center. Uno de ellos es la evaluación eficaz de las competencias actuales y del potencial
de desarrollo de las personas que trabajan en la organización o de los postulantes a ingresar a la misma. Esto a través de la aplicación de diferentes técnicas individuales o grupales de alta precisión evaluativa que posibilitan la visualización de todo tipo de capacidades, de habilidades, de actitudes, de conocimientos, etc. El siguiente es la evaluación eficaz de las diferentes habilidades o competencias conductuales específicas indicadas como críticas para el puesto a través de ejercicios de simulación que recreen las características y exigencias del puesto a cumplir, posibilitando la oportunidad de evaluar anticipadamente el desempeño de los candidatos en el rol profesional para el cual se postula. Esto posibilita la evaluación eficaz en las siguientes situaciones organizacionales. Tanto en selección y reclutamiento externo, promociones de puestos con responsabilidad de gestión, medición de potencial de gestión, lo que es planificación de carrera, también el reclutamiento interno de candidatos, selección de supervisores, selección de gerencia media, identificación de necesidades y capacitación de desarrollo de todos los niveles gerenciales, selección de individuos con potencial para llegar a alta gerencia, también con habilidades especializadas, y selección de individuos para aprender actividades especializadas. Ahora les hablaré sobre las etapas para la realización del ACM-Center, que consiste en 3, que es la preparación, el desarrollo y el cierre y devolución. En la preparación, el primer punto, tenemos la determinación de los objetivos y grupos a evaluar, ya que el primer punto es que trata de establecer con claridad los objetivos que queremos implementar en el ACM-Center y cuáles son los candidatos a evaluar. Por ello se tendrá que trabajar de forma conjunta. También podemos usar como sinónimo de grupal, unido, con el profesional activo, que está encargado del proyecto, y también con la persona que decide al personal el cual cumple con todos los requisitos del puesto que está en vacante, ¿no? El segundo punto es la selección de observadores, evaluadores y moderador. Bueno, aquí seleccionamos quién o quiénes van a ser los observadores, en donde pueden ser supervisores, gerentes o de distintos sectores o diferentes edades. De esta manera se logran las observaciones desde diferentes puntos de vista y se evitan caer en errores de atender intereses personales de los evaluadores. Por lo tanto, los moderadores deben ser personas con formación profesional en psicología, ciencias sociales o estudios relacionados con el área de recursos humanos. A la vez deben ser unas personas con talento, con el liderazgo de grupos. Pero ellos lo que mayormente son el soporte técnico del grupo de observadores y coordinador, y para coordinar su función. Se podría decir que para la selección de un personal para que pueda ocupar dicho cargo sería de manera más justa, donde aquí no decide solo una sola persona, decide un conjunto de personas en el cual con diferentes observaciones, diferentes puntos de vista, van a tomar una decisión conjunta. ¿Para qué? Para seleccionar al candidato para dicho puesto. Ahora tenemos el punto 3, que es la definición de competencias. En esta fase se debe hacer un análisis de la organización, del puesto de destino, la identificación de las competencias, el perfil. Bueno, por ello primero se hará la recolección de información sobre qué puestos se requiere cubrir. De ahí se le dará un listado de tareas que se deberán realizar en el puesto vacante y con los conocimientos o habilidades requeridas para desarrollar satisfactoriamente las tareas. Por ello, también es necesario hacer una matriz de pruebas de competencias, en donde se plasman los ejercicios que se van a practicar y las competencias que pretenden evaluar de cada uno de ellos. Bueno, para definir la matriz sería como
el nombre del puesto, el nombre del postulante, cuáles serán las competencias que requiere su dicho puesto o que está postulando, y de ahí se le dará diferentes puntuaciones con los diferentes observadores en cuál o en dónde piensan que el candidato tiene mayor nivel, como tienen bajo nivel, como que tenga algunos déficits o que si requiere también, donde ahí también se puede evaluar en dónde necesita capacitación también. El punto 4 es la estructuración de ejercicios. ¿Y qué es la estructuración de ejercicios? Estructuración es organizar o preparar. Bueno, ¿a partir de qué? De los objetivos ya propuestos anteriormente, ¿no? Por ello se diseñarán ejercicios, simulaciones y se seleccionarán pruebas de ejecución personal y colectiva. Bueno, aquí vemos que los evaluados o los postulantes podrán mostrar sus capacidades requeridas para un buen desempeño en las tareas propuestas, ¿no? Que son los ejercicios que se le brindará. Bueno, en el punto 5, que tenemos la formación de los participantes, aquí la empresa o el evaluador debe informar al postulante o participante, ¿no? Debidamente, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Diciéndole el lugar y la fecha del evento, la duración prevista del mismo, la descripción genérica de las actividades a desarrollar, o los objetivos de las actividades y cuáles se comunica, y también cuándo se le comunicarían los resultados. Eso es lo que la empresa o el evaluador debe comunicar al postulante y haciéndole saber con una anticipación. Bueno, la siguiente etapa sería el desarrollo, ¿no? Que sería el siguiente punto, que sería el entrenamiento de observadores. El entrenamiento de los observadores es cuando, a ver, puede ser que esta persona ya esté familiarizado, ya esté acostumbrado, ya sea habitual para ellos hacer estos ejercicios, ¿no? Por eso mayormente hacen la práctica o los roles de observadores, en las cuales que consisten de que la persona antes, ¿no? De evitar, para que evite sorpresas o distracciones, lo hacen este tipo de entrenamiento. Ahora, ¿cuál sería el esquema de entrenamiento? ¿No? El esquema de entrenamiento sería la introducción a los evaluadores, también sería la revisión y discusión del perfil descrito o análisis de las competencias, indicadores seleccionados, también puede ser las discusiones del rol del observador, también puede ser la observación, la práctica, las técnicas de evaluación o las discusiones de las técnicas y las observaciones. También el manejo de los formularios, de registro de observadores, observaciones, comparaciones de las mismas con el resto del grupo de evaluadores, ¿no? La evaluación también de elaboración de informes o devolución. Y por último sería la resolución de dudas. Ahora, el siguiente punto sería la recepción de los participantes. Cuando hablamos de recepción hablamos de un lugar en el cual puede ser de la misma empresa que tenga un auditorio, un lugar para estas dichas reuniones o estas dichas elecciones, o también puede ser que ellos también alquilen, ¿no? Si no tienen el espacio, en donde ellos también tienen que ser bien recibidos, también está ubicados con sus respectivos puestos, donde se le brindará todos los materiales necesarios. Cuando hablamos de materiales necesarios hay que tener en cuenta que ese papel, lapicero y todo lo demás que se le brinda al postulante o al participante también. Se le pondrá un Photoshop para que donde estará su nombre también, para que se pueda identificar. También al iniciar estas actividades, a dar un resumen, una definición, le dará el objetivo de la empresa, donde le estarán mencionando cuáles son, ¿no? Que serían como unas actividades de presentación a la empresa, que podrían ser los siguientes aspectos: los objetivos de la sesión, la presentación de la empresa, la descripción de las actividades a desarrollar, o las opciones a retirar la participación si lo desea, ¿no? Y la motivación a emprender las actividades. Bueno, el siguiente punto, que sería la ejecución de los ejercicios y observación y evaluación. Bueno, aquí se ponen en práctica los ejercicios ya diseñados, en la que también se dará a conocer la agenda de la SM Center para la selección externa de aspirantes, mencionando a qué hora y qué actividad se darán.
Con un ejemplo, ¿no? Digamos que a las 9 y la actividad será recibirlo. A las 9 será la bienvenida o la introducción o recibimiento. De 9 o de 9:25 a las 9:25 van a dar la presentación de la empresa, los evaluadores. A las 9:30 hasta las 10:10 la presentación de candidatos y así. En el cual cronometren los horarios con las actividades. Y al final, bueno, no sé, podrían ser las 5 o las 3 de la tarde, en donde finalicen recién la evaluación. Ahora, también hay que tener en presente de que, ya como ya hemos mencionado anteriormente, de que la matriz es muy necesaria para que tengamos un orden y también se pueda identificar más rápido al candidato deseado que queremos para dicho puesto. Y bueno, y también ver en qué aspecto se desempeña el candidato y donde nosotros podemos apuntar en cada casilla, ¿no? El puntaje y cuáles son sus puntos bajos como sus puntos altos. Bueno, acá ahora hablaré de la siguiente etapa, que es el cierre y devolución. Bueno, el siguiente punto sería la discusión de las evaluaciones. Bueno, aquí estaríamos hablando de que una vez concluidas todas las actividades y los ejercicios realizados, los observadores se unirán, en donde tomarán en cuenta cada opinión de cada uno, donde encontrarán que sus puntajes, sus filas, sus comentarios en el cual y sumarán ese tipo de puntuaciones, donde encontrarán el ranking, donde harán un ranking donde pondrán al postulante que mayor puntuaciones tenga. ¿Esto qué? Para ver también estas observaciones, también para ver en qué se utilizarán, en qué niveles se encuentra, cuáles han sido sus debilidades, cuáles han sido su fortaleza. Y también ellos tendrán que redactar un informe sobre la actuación de este evento, que es su trabajo del puesto de destino, la identificación de las competencias, el perfil. Bueno, por ello primero se hará la recolección de información sobre qué puestos se requiere cubrir. De ahí se le dará un listado de tareas que se deberán realizar en el puesto vacante y con los conocimientos o habilidades requeridas para desarrollar satisfactoriamente las tareas. Por ello, también es necesario hacer una matriz de pruebas de competencias, en donde plasman los ejercicios que se van a practicar y las competencias que pretenden evaluar de cada uno de ellos. Bueno, la matriz más o menos es donde nosotros, por 4, que es la estructuración de ejercicios. Bueno, dice esto, estructuración de ejercicios, mayormente es organizar o preparar. Es su estructuración que es organizar o preparar. A partir de los objetivos ya propuestos anteriormente, pues ellos diseñarán ejercicios, simulaciones y se seleccionan pruebas de ejecución personal y colectiva. Bueno, aquí los evaluadores o los postulantes. Bueno, el punto 4 que dice la estructuración de ejercicio. Ahora, ¿qué hablamos de estructuración? Estructuración es organizar o preparar. Bueno, ¿a partir de qué? A partir de los objetivos ya propuestos anteriormente. Por ello se diseñarán ejercicios, simulaciones y se seleccionarán. El punto 4 es la estructuración de ejercicios. ¿Y qué es la estructuración de ejercicios? Es la organización. El punto 4 es la estructuración de ejercicios. ¿Y qué es la estructuración de ejercicios? Estructuración es organizar o preparar. Bueno, ¿a partir de qué? De los objetivos ya propuestos anteriormente, ¿no? Por ello se diseñarán ejercicios, simulaciones y se seleccionarán pruebas de ejecución. Bueno,
En la segunda etapa la siguiente etapa sería el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Bueno, sería el sexto punto, que estaríamos hablando del entrenamiento de los observadores. Cuando hablamos del entrenamiento de observadores, podemos definir como de que la persona ya esté familiarizado, ya esté acostumbrado, ya sea habitual para él que hacer estos ejercicios, ¿no? Con los que se va a trabajar, que practique el rol del observador antes de la definición. La siguiente etapa sería el desarrollo. Bueno, este sería el siguiente punto, ¿no? Que sería el entrenamiento de observadores. El entrenamiento de observadores mayormente podría ser de que la persona ya esté habituado, acostumbrado, familiarizado. ¿En qué? En que la persona ya haga estos ejercicios, que ya trabaje con esto. Por ello, cuando el observador practica el rol de observador, antes de la definitiva Bueno, en esta siguiente etapa, la siguiente etapa sería el desarrollo, ¿no? Que sería el siguiente punto, que sería el entrenamiento de observadores. Por eso mayormente hacen la práctica o los roles de observadores, en las cuales que consisten de... Ahora, ¿cuál sería el esquema de entrenamiento, no? El esquema de entrenamiento sería la introducción a los evaluadores, también sería la revisión y discusión del perfil descrito o análisis de las competencias, indicadores seleccionados. También puede ser las discusiones del rol del observador. También puede ser la observación, la práctica, las técnicas de evaluación o las discusiones de las técnicas y las observaciones. También el manejo de los formularios de registro de observadores, observaciones, comparaciones de las mismas con el resto del grupo de evaluadores, ¿no? La evaluación también de elaboración de informes o de evolución. Y por último sería la resolución de dudas, ¿no? Que ellos tienen que dar al candidato, ¿no? Ahora, el siguiente punto sería la recepción de los participantes. Cuando hablamos de recepción, hablamos de un lugar en el cual puede ser de la misma empresa que tenga un auditorio, un lugar para estas dichas reuniones o estas dichas selecciones, o también puede ser que ellos también alquilen, ¿no? Si no tienen el espacio. En donde ellos también tienen que ser bien recibidos, también está ubicados con sus respectivos puestos, donde se le brindará todos los materiales necesarios. Cuando hablamos de materiales necesarios hay que tener en cuenta que ese papel, lapicero y todo lo demás que se le brinda al postulante, ¿no? O al participante también. Se le pondrá un Photoshop para que donde estará su nombre también, para que se pueda identificar. También al iniciar estas actividades, Me llamo Nadia Campos y continuando con técnicas. Los cuestionarios de personalidad requieren un tipo de evaluación enfocándose en que el candidato maneje los conocimientos, las destrezas, en cómo lo va a aplicar. Y esto de aquí, que también acople lo que sean competencias y habilidades, por medio de lo que son algunos tests, como el test de extroversión o introversión, el test de sociabilidad, el test de Robert Hart de psicopatía, que permite identificar este tipo de personalidad. También tenemos los ejercicios de escucha. En estos ejercicios se le presenta al candidato una grabación, ya sea visual o auditiva, para que pueda darnos respuestas a través de las preguntas que le hace el evaluador. Estas preguntas van a buscar que te dé o evaluar en el candidato su capacidad de asimilación y respuesta. Esto, continuando con juegos de roles,
Aquí también es importante enfatizar que se les pone en una situación en la que van a asumir un rol, como si estuvieran ya dentro de la empresa, en una situación o en un incidente que se pueda presentar. Esto ocurre, por ejemplo, el director y sus subordinados, ¿no? Que a veces tienen como que una discusión, pues están tratando de solucionar un problema y tienen que ver cómo manejarían esa situación. Al igual puede pasar cuando se presenta un vendedor y un comprador. Ejemplo, ¿no? El comprador te dice, mire señorita, en la otra empresa me están dando, o en otra tienda me están dando este producto a un precio en oferta y más cómodo. En comparación con lo que usted me está dando, un precio con mayor valor del que yo quisiera pagar. ¿Y qué evalúa el evaluador? Pues evalúa la capacidad que tienes para manejar esta situación de tensión, para manejar esta situación de dar una respuesta de solución al problema, ¿no? Y otras características que se van a ir desarrollando conforme van avanzando en este juego de rol. Las dinámicas de grupo tienen algo muy elemental y que tienen que tener en cuenta, es que se tiene que evaluar o hacer las dinámicas, pero de forma objetiva y que se diseñen esta dinámica de grupo. ¿Pero para qué? Para que también evalúen competencias, para que evalúen qué destrezas y habilidades maneja el candidato. Por ejemplo, se les pone en una situación en la que están con más personas y tienen tenemos que evaluar qué respuestas tienen con el tema del control del tiempo, con el tema del manejo de la tensión o el estrés, estar en un ambiente bajo estrés, controlar también el liderazgo, controlar el tema de la espontaneidad, el tema de trabajo en equipo y otros aspectos que se empiezan a evaluar en dinámicas de grupo. Ahora, las entrevistas personales son también importantes. Actualmente se pueden dar de manera virtual o de manera presencial, pero más prevalece la virtual. ¿Pero por qué lo digo entrevistas personales en este sentido? Porque, por ejemplo, ¿no? De ser virtual te va a permitir el primer contacto con el candidato y analizando y viendo ciertas características, si te da una impresión que puede ser un posible futuro candidato a elegir, pues le das el chance o lo programas para una próxima entrevista y que sea presencial. De este modo ya tienes una idea más clara de cómo se ha desenvuelto, de qué te podría dar en potencialidad para lo que tú buscas en tu puesto de trabajo. También tenemos a ejercicios de simulación. En este aspecto también se llama ejercicio de simulación tiene algo muy importante. Y en ejercicio de simulación, por ejemplo, te dan una bandeja de correos, un buzón de correos. Y tú vas a tener que gestionar estos mensajes y resolverlo de alguna manera. Por ejemplo, que estés bajo tensión. Bajo tensión y te dan un plazo de tiempo determinado, ¿no? O sea, que no te puedes exceder. Por ejemplo, que delegues a tus colegas de forma eficiente, que sea bueno, tus decisiones que sean buenas y que sean rápidas. No te vas a ir demorando horas o días, peor, ¿no? O sea, la idea es que sean de una manera eficiente. Evalúan la capacidad que tienes para organizar, la capacidad que tienes de reaccionar en lo que son ejercicios de simulación.
¿Cómo hacen las grandes empresas como Nestlé? Las grandes empresas como Nestlé, que es una compañía peruana de alimentos, que bueno, lo que busca es como el bienestar y la salud de sus propios productos, que lo usan para postres en la mayoría de los casos. Pero bueno, en este proceso de selección se tiene un día entero dentro de la compañía a los candidatos para que muestren las capacidades que el aspirante aportaría en equipo. Este es por el lado de Nestlé. Por el lado de Coca-Cola, que es una empresa estadounidense, realiza los juegos de rol. Estos ejercicios simulan a los aspirantes el ocupar un cargo de alguien en la empresa, y el evaluador pues está cerca de este candidato y seguramente de más candidatos para mirar su comportamiento, aptitudes que tienen en el trabajo asignado. Otra empresa es Chevron, que es también una empresa estadounidense, pero es petrolera, dedicada a lo que son productos y derivados del petróleo, como el gas y otros. El candidato, después de superar los procesos de aplicación, prueba y primera entrevista, es invitado a que forme parte del Assessment Center para que resuelva ejercicios matemáticos, físicos, de forma grupal. Cada candidato va a aportar su forma de resolver los problemas y se les evalúa individualmente. Posteriormente, avanzamos con el video. Por favor, muy atentos para que podamos entender un poco mejor lo explicado hasta ahora. Conclusiones. Podemos concluir que el Assessment Center es un proceso de selección que ayuda a escoger al candidato ideal para el puesto, dándole una serie de ejercicios con los que se busca evidenciar las habilidades requeridas para una vacante específica. Además, es considerada una de las maneras más confiables. Bueno, cuando hablamos de confiables, hay que acordarnos de que acá utilizan no solamente una persona, sino un conjunto de personas que ya están capacitadas y están entrenadas. Ante ello, podemos decir que el Assessment Center va más allá de las simples entrevistas del trabajo o de trabajo a las que estamos acostumbrados, ya que es un proceso global mediante el cual se evalúa el potencial y los recursos de los candidatos, que podemos hablar de sus habilidades, qué competencias tienes, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Continuando con las recomendaciones, hay que enfatizar algo muy importante, y es que hay que hacer las preguntas específicas, que sean claras, que sean objetivas. No hay que ir a hacer preguntas tan genéricas. Esto es para el lado del evaluador. Ahora, las preguntas tienen que estar relacionadas al comportamiento, ¿no? Ejemplo, cuéntame algún desafío que tuviste que hacer en equipos, o estrategias que utilizaste para sacar el proyecto adelante, ¿no? No descartar por sesgos discriminatorios de género, edad, sexo e incluso ubicación sociodemográfica. Esto te favorece en que tú tengas un abanico mayor de posibilidades de candidatos para el puesto elegido. No favorecer por afinidad personal, sino a nivel de sus conocimientos, a nivel del perfil que exige este puesto, a nivel de experiencia, competencias blandas y destrezas. Porque de esta manera tú vas a tener un mejor, como mencioné en el anterior, un abanico mejor de posibilidades. Que de forma de que te cayó bien el amigo o la amiga y que porque es muy sociable tú crees que quizá es acorde al puesto que tú estás buscando, no sería necesariamente acorde. Quizás sea para otros aspectos destaque muy bien, pero no necesariamente. 5. No dejarse llevar por la fluidez verbal del candidato, puesto que no necesariamente será quien va a generar estos niveles de productividad que se esperan para este perfil del puesto o el manejo de trabajo de equipo. Y no existe entrevista perfecta o demasiado estructurada.
pese a que se quiera valorar respuestas en el futuro, no necesariamente las vas a encontrar. Y no necesariamente vas a encontrar al candidato perfecto. Y esto sería todo. Muchísimas gracias y abiertos a las preguntas que nos puedan realizar. Así que terminamos